Buenos días, me llamo José Solana. Como sabéis, el día 24 de este mes de octubre se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas. La Biblioteca de Aragón ha tenido la iniciativa de invitar a varios escritores a que expongamos y comuniquemos nuestra experiencia con las bibliotecas a lo largo de nuestra vida y de nuestra formación. Me sumo con mucho agrado a esta iniciativa. Por mi edad y por el lugar en el que nací podéis comprender que en una escuela unitaria de un pueblo del Pirineo no existía biblioteca. Lo único que había era una enciclopedia que nos acompañaba durante todo el ciclo escolar y era prácticamente el único libro que conocíamos. Después, en el periodo de la educación secundaria, en el centro donde estudiaba, tampoco existía una biblioteca. Eso sí, teníamos libros por cada asignatura y que se reponían cada año, y ese era el trato que teníamos con los libros. Mi primer contacto con una biblioteca fue en la ciudad de Barbastro, donde existía una muy buena biblioteca municipal de la que tengo excelentes recuerdos. Era un sitio al que acudíamos a la lectura y luego, cuando cerraban, los amigos pues nos íbamos de bares y de cañas. Por mi trayectoria profesional he tenido luego mucho contacto con las bibliotecas, pero soy especialmente asiduo, y más ahora jubilado, de la Biblioteca de Aragón, a la que acudo con mucha frecuencia porque ofrece incontables y muy buenos servicios, aparte de los ciclos de conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, etcétera, que realiza. Las bibliotecas a lo largo de la historia de nuestra cultura han sido muy importantes porque, además de almacenar los libros, pues han sido el punto a partir del cual se han hecho las copias que afortunadamente han llegado a nuestros días. Por eso invito a que disfrutemos y usemos de los servicios de la Biblioteca de Aragón y que la apoyemos con nuestra presencia y con nuestra actividad. La biblioteca nos invita también, o nos ofrece la posibilidad de que presentemos algunos de nuestros libros. Yo quiero referirme a esta novela que se titula Se'n boira el ciel. Fue escrita en aragonés, o mejor dicho, en chistavín, que es la variedad de aragones que se habla en mi valle, y esa novela la he traducido este mismo año, en el 2020, al castellano, con el mismo título, Se nubla el cielo. Es una novela que trata de la cruzada de Barbastro, porque tenemos que saber que la primera cruzada que se convocó en la cristiandad fue para tomar la ciudad de Barbastro. Es una novela que cuenta la historia de la brutalidad de la guerra y también de su inutilidad. El que lo desee puede leer esta novela y otros de mis libros en la Biblioteca de Aragón, en la que se encuentran recogidos. Muchas gracias.